Bien, continuaremos con nuestra clase. Hoy, les recuerdo que hemos estado discutiendo algunos problemas importantes. Hemos estado hablando un poco acerca de fluidos, digamos. Déjenme recordar un poco lo que hemos estado discutiendo en nuestras últimas clases. Si ponemos nuestra tablet. Ok, podemos ver en nuestras últimas clases, estuvimos discutiendo acerca del concepto importante de presión. ¿Ok? Entonces, hablamos esencialmente de que la presión tenía que ver con las colisiones microscópicas sobre un objeto. Y esto entonces vimos que la presión se medía en pascales, o que vimos que una cantidad microscópica tenía que ver con las colisiones de los objetos. Esto nos daba entonces la relación entre la fuerza, tenía que ver con la fuerza y por el área, nos daba la presión, pero la presión es una noción escalar, no es un vector, porque siempre es normal a la superficie en la cual está en contacto. A partir de esto, lo que hicimos fue analizar qué pasaba si tomábamos distintos elementos sobre un fluido y vimos que al tomar particularmente un elemento fluido, la presión que se sentía arriba contra la presión que se sentía abajo, debido al peso del fluido, se establecía lo que llamamos un equilibrio, una presión hidrostática, que esencialmente nos da cuenta que la diferencia de presión, en este caso, es completamente determinada por, en este caso, muy bien, es determinada porque el peso que estaba ahí. Y esto nos permitía entender muchos fenómenos. En particular vimos que explicaba que cuando uno bajaba, por ejemplo, al interior de un líquido o un gas, vemos que la presión esencialmente aumenta linealmente con la altura. También vimos que la presión entonces de un gas, que es el que nos rodea en nuestro caso, que es el aire, nos da una atmósfera que es del orden de 1 por 0,14 pascales, como vemos en esta fórmula que está acá. Y a partir de esto empezamos a explicar algunos fenómenos físicos. Les conté por qué cuando colocamos un vaso con agua veíamos que, con una vela, veíamos que subía el fluido. Simplemente era porque se establecía que el gas que estaba aquí era distinto a la presión al que estaba afuera. Y también vimos el principio de Pascal, en el cual esencialmente vimos que en cualquier punto de igual altura se transmite exactamente la misma presión, si no habría un desbalance. Y esto nos permitió entonces encontrar una aplicación muy importante para las máquinas hidráulicas que tiene que ver con esta presión de que si uno tiene un área distinta de un lugar a otro lugar, uno puede mostrar que la fuerza se satisface, que va a ser proporcional a las fuerzas partido por las áreas son iguales, tiene que ver con la que la presión es igual. Y esto nos permitía entonces de alguna forma multiplicar el área. Muy bien. Y también hice un ejemplo más donde colocamos un fluido no miscible, encontramos algunas relaciones después de calcular. Pero lo que quiero discutir hoy es otra cosa, es hablar un poco de los fluidos en movimientos. Y si en este caso estamos pensando que si consideramos, digamos, un fluido, este es el fluido que vamos a considerar, digamos, es un poco más complejo. Consideramos que un fluido se está moviendo de forma un poco más compleja. Y o puede ser que esté moviendo en forma suave. Cuando el fluido se mueve en forma suave, hablamos que el fluido es de tipo laminar, fluido, fluido laminar. Y cuando se mueve en forma complicada, hablamos del fluido turbulento. ¿Ok? En este caso, típicamente lo que vemos es que aparecen remolinos y cosas muy complejas. ¿Ok? Para ilustrar entonces anotamos esta idea y se la ilustro inmediatamente. Entonces, típicamente cuando se mueven los fluidos, podemos caracterizarlos de dos tipos, laminar y turbulento. El caso del fluido laminar, uno puede decir que esencialmente lo que ocurre que son capas del fluido que se están moviendo, digamos. Entonces, en este caso, son capas del fluido que se mueven.
Y en el caso de un fluido turbulento, un fluido mucho más complejo. Fluido, es un comportamiento muy complejo el fluido. Entonces, para ilustrar un poco ideas, permítame por acá dejé algunas imágenes, esperamos que las podamos ver. Ujú. Vemos entonces acá, en este caso acá vemos un fluido, vemos distintas zonas, aquí vemos un fluido que está corriendo, dejamos colocarlo un principio, si lo vamos de acá, podemos ver que en esta zona de acá, si hacemos stop, vemos que el fluido más o menos va lento, pero estas partes vemos complicadas, vemos que el fluido es más bien de naturaleza localmente turbulento. Turbulento es porque vemos estas zonas blancas. Sí que vemos un poco esto, que está acá un fluido que está compuesto por zonas como esta acá laminar y estas zonas acá turbulentas, vamos a sumar. Acá hay otro, digamos, este fluido claramente es turbulento, veamos cómo va. Temporada. La locura está alcanzando Se fijan, nuevos en este niveles. caso se mueve y el fluido se mueve de forma muy compleja. En este caso hablamos del fluido más bien turbulento. Eso es Como porque vemos las acá. corrientes de marea alta han creado brutales rápidos clase 5, la segunda clasificación más dura del planeta. Que como vemos aquí, Por supuesto, la emoción del peligro es lo que atrae a muchos a esto. como vemos aquí en este caso acá, el fluido se mueve de forma muy compleja y esto entonces es lo que nos está haciendo algo complicado. Ok, entonces la pregunta es cómo podemos describir y entender un poco los fluidos, lo que queremos tratar de hacer esta vez cuando se mueven. Entonces también deberíamos quizás anotar algunos conceptos antes de escribir. Eh, Típicamente cuando escribimos los fluidos y se comprimen poco, hablamos más bien de una relación que se llama la hidrodinámica. Hidro tiene que ver con agua, hidrodinámica, que lo que hace, estudia los fluidos que se comprimen poco, casi nada, son lo que llamamos incompresibles. Típicamente esto es como el agua. También hay otra área que hablamos más bien de gas dinámica o aerodinámica, donde sí estudiamos que los fluidos se pueden comprimir. Muy bien. Entonces, esencialmente, la imagen que tenemos de los fluidos es, bueno, entonces nosotros vamos a gustar más bien estudiar fluidos simples, fluidos, llamaremos más bien fluidos hidrodinámicos, estacionarios. Es decir, por ejemplo, tenemos casos muy simples de fluidos en los cuales uno se imagina que si uno toma, por ejemplo, imaginamos que acá hay un fluido, tomamos, ok, supongamos que tenemos un fluido acá, en un instante dado, y lo que hacemos es que tomamos una trayectoria del fluido, un elemento fluido, un pedacito del fluido, y seguimos el fluido. Podemos tomar otro elemento acá y seguimos el fluido. Tomamos otro acá y seguimos el fluido. Tomamos uno acá y seguimos el fluido. ¿Ok? En este caso acá tendríamos lo que llamamos un flujo. En este caso acá vemos un flujo del fluido. Y obviamente si esto, como vemos, se comprime. Si quieren, para motivar este flujo de fluido del cual estoy tratando de hablarles, digamos, quisiera mostrar quizás esta imagen que está acá, que nos ilustra un poco el tipo de fluidos, digamos, que seguramente muchos de ustedes lo ven en su vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tienen una llave, veamos lo que pasa con ella. Fíjense cómo se mueve, aquí vemos un flujo que es más grande, va más lento, y aquí el fluido va más rápido y es más pequeño. ¿Ok? Fíjense en eso. Vemos claramente que esta zona es más grande y vemos hacia acá
que baja exactamente como queremos que avance el sistema. Para acá, esta es la imagen que queremos usar y tratar de entender. ¿Ok? Entonces tenemos un flujo, en este caso, del fluido claramente como vemos ahí. Entonces, para entender esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tratar de describir un poco el flujo de fluido. Entonces, lo primero, como les dije, es que uno toma pequeños elementos y los sigue y los trata de entender a través de este, digamos, tubo de flujo. ¿Ok? Hay un flujo que fluye. Esa es un poco la idea. Entonces, estas líneas, por supuesto, que dan cuenta de la dinámica, tienen un nombre, se llama líneas de corriente del fluido. Entonces, observación, las líneas que sigue, sigue el fluido se llaman líneas de corriente. ¿Ok? Tenemos estas líneas de corriente en la cual fluye el fluido. Y entonces uno piensa que, ok, si no hay pérdida de masa, esta es nuestra primera idea fundamental. Si no hay pérdida de masa, entonces se tiene que cumplir qué cosas, se tiene que cumplir que la variación de volumen original, por ejemplo, si colocamos un volumen acá que esté variando, tiene que ser exactamente el mismo volumen que acá estaba saliendo. ¿Ok? Entonces, supongamos que inicialmente tenemos acá un área A1 y la velocidad del flujo es B1, la velocidad del fluido es B1. Y acá supongamos que tenemos un área A2 y una velocidad B2. ¿Ok? Entonces, si hay conservación de masa, y obviamente vamos a suponer que hay una densidad del fluido, llamémosla ρ, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que, en este caso, la masa total es la misma. La masa que entra debe ser igual a la que sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la masa que entra debe ser igual a la densidad, ρ, por el volumen. Y en este caso tenemos que ρ, si tomamos este pedacito que está acá, y llamamos a esto simplemente dl1, entonces tenemos que esto debería ser el área por dl1. Pero dl1, el área 1 por dl1, eso debería ser el área por dl1, pero si la velocidad es v1, el fluido es v, se mueve con velocidad v por dt. Entonces esa es la masa que está cambiando en un instante delta t. Entonces la masa que entra debe ser igual a la que sale en un dt. Aquí deberíamos haber colocado en un delta t. ¿Ok? Entonces tenemos esta relación y por otro lado, en el otro lado deberíamos estar lo mismo. Deberíamos estar que la densidad es la misma, el fluido no se está comprimiendo. Si no deberíamos colocar ρ1, acá deberíamos colocar ρ1 y ρ2. Pero el fluido si no se está comprimiendo, quiere decir que es constante. Hacemos esa observación importante del sistema. O sea que el fluido en este caso es A2 por D2 por delta T. Entonces, notar bien, dado que suponemos fluido no compresible, entonces tenemos que ρ1 igual a ρ2 y esto igual a ρ. Y por lo tanto esto nos va a implicar, lo que acabamos de decir, digamos, que esencialmente tenemos que a 1 nos queda que al igualar esto, entonces si igualamos esto podemos simplificar ρ acá y encontrar la siguiente relación profunda que nos dice que si hay conservación de masa, el área por la velocidad v1 es igual al área por la velocidad v2. Esta ecuación, que parece ser muy simple, es lo que veíamos claramente cuando la persona movía, en este caso, la llave, digamos. Si se recuerdan, cuando veíamos la llave, bueno, tratamos de hacer como una llave,
Entonces veíamos que el flujo aquí era grande, pero a medida que iba bajando, se iba haciendo cada vez más pequeño. Esto simplemente que nos dice esencialmente que a medida que va cayendo el flujo, entonces por supuesto si acá el área es más pequeña, entonces quiere decir que si el área ahí es más pequeña, es que sin duda que hay una velocidad v2, hay un área 2, aquí hay un área A2, y aquí B2, claramente B1, B2 es mucho mayor que B1, y eso era exactamente lo que veíamos en el video que teníamos acá. Si volvemos acá y miramos con cuidado un segundo, el video que estábamos mirando, nos mostraba exactamente esta imagen que estaba ahí. Veamos que debido a que el flujo era distinto, vamos a volver a colocarlo acá, veamos qué era lo que pasaba. Vemos esencialmente que cae más lentamente y cuando aumentamos la velocidad vemos que esto da, por supuesto, mucho más. Ahí vemos claramente que cambia el área y vemos como el flujo, debido, por supuesto, en este caso a la gravedad, como explicaremos después, aumenta, en este caso, la velocidad con que se propaga. Ahora, para entender este concepto que está acá, se pregunta, pero ¿por qué sale el área por la velocidad? El concepto relevante para escribir esto es lo que vamos a llamar el caudal. Entonces, el concepto detrás de la relación anterior, de la relación anterior, que lo que llama es en realidad la relación anterior, no lo dije, pero obviamente esta ecuación nos da cuenta de la conservación de masa, que es lo que llamamos ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad que vemos aquí refleja, en cierto modo, algo, perdón, estaba yo escribiendo y no los cambié acá. Muy bien, me disculpo. Entonces, que estaba escribiendo, un segundo, lo que escribí es que, entonces, acá sí, ya está. Escribí simplemente que el concepto detrás de lo anterior es lo que vamos a llamar, es la ecuación de continuidad, que es la ecuación que está acá. Es la ecuación simplemente que nos dice que el área por la velocidad del fluido es igual al área por la velocidad del fluido es constante, es decir, que el área por la velocidad es constante. Esta relación que está acá en realidad da cuenta de un concepto muy importante que en teoría de fluidos se le llama el caudal. ¿Qué es el caudal? Entonces, el caudal es un concepto simplemente que tiene que ver con la variación instantánea del volumen del fluido. Volumen del fluido. Entonces, ¿qué sentido tiene la variación instantánea del volumen del fluido? Es que, por supuesto, si el fluido en este caso, que lo que sería es el área, y simplemente en este caso lo que estamos viendo es que lo que está cambiando es el largo. Entonces, supongamos que el de volumen solo tenemos un dz, o sea, tenemos un pequeño volumen que está acá. El área cambia, pero esencialmente lo que está cambiando efectivamente más bien es el volumen, perdón, el largo, y esto partido por dt. Encontraremos que el caudal es el área por la velocidad. ¿Por qué? Porque eso es a por dz a dt. Por tanto, en realidad lo que encontramos que el caudal, que se define entonces en estas unidades que tenemos acá, entonces caudal esencialmente es el área por la velocidad, el cual tiene por supuesto unidades de qué, área por velocidad, área entonces nos da metros, en este caso al cubo partido por segundo. Entonces el caudal es la unidad física, digamos, que vemos que se conserva, es decir, que en un fluido cuando se está moviendo, la conservación, digamos, si quieren verlo así, del caudal, nos está diciendo simplemente que el caudal acá es el mismo caudal que está acá. Por lo tanto, vemos que la velocidad debe aumentar para poder describir este tipo de movimientos. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a solo hacer un segundo, una pequeña perturbación, vuelvo en un segundo. Bien.
Ya podemos seguir. Entonces, teníamos, digamos, acá, está viendo el caudal. Entonces, el concepto que vamos a tratar de definir ahora es un poco, tratar de introducir un concepto asociado a qué pasa cuando el fluido se mueve. Entonces, un concepto que va a tratar de, ok, la masa se conserva, pero el fluido cuando se mueve algo está ocurriendo en él. Entonces, para motivarnos, déjenme quizás colocar, vamos a ver esto de acá, vamos a basarnos en el trabajo original, digamos, que es la siguiente idea. Es la idea de lo que llamamos al principio de Bernoulli, que esencialmente nos pasa en las cañerías, digamos, que tenemos cañerías en las cuales tienen, por ejemplo, aquí hay una presión, no se alcanza a ver, pero aquí hay un flujo, y acá hay un cambio, por ejemplo, del área, obviamente se conserva el caudal, pero, por ejemplo, incluso podría cambiar la altura. Podría cambiar incluso la velocidad, la altura y además aquí está siendo empujado y una presión. Entonces uno quisiera encontrar algún tipo de relación y la persona que hizo esto es Daniel Bernoulli, que vemos ahí. Daniel Bernoulli lo que va a hacer de Basilea es entonces suizo, que nos va a tratar, digamos, de entender cómo funcionan las leyes de la hidrodinámica cuando hay una presión y un fluido, que es lo que vamos a tratar de describir y entender hoy. Y esencialmente, bueno, aquí tenemos un pequeño video para ilustrar un poco qué es lo que pasa con esta, lo que llamamos máquina o tubo de Venturi. Esencialmente, la idea es que uno va a tener, como ven acá, un instrumento. Esencialmente, como ven acá, tenemos un flujo que tiene, bueno, la parte de abajo del tubo está abajo solo para medir presiones, digamos. O sea, esto es igual presión. Pero lo importante es que uno va a empujar un flujo por un lado. Y ahí, como vemos, está empujando, eso empuja el flujo. Aquí vemos que si tenemos este líquido, la presión de acá es distinta a la de acá. Esa diferencia de presión nos muestra que cuando hay velocidad, entonces aparece un flujo. Veámoslas al revés. La conectar por otro lado, va a pasar un flujo. Este flujo llega hasta acá, pero también entra por acá y nos va a mostrar entonces que hay algún tipo de diferencia de presión de un lado a otro lado. Ahora, fíjense que estamos midiendo en distintos lugares. O sea, uno dice, ¿pero qué estamos viendo? Aquí estamos viendo en la zona amplia y aquí estamos viendo, si miran con cuidado, en la zona más pequeña, digamos, del tubo, que obviamente está usando algo distinto, el caudal cambia. Entonces la idea es tratar de entender bien cómo ocurre este problema. Entonces, como ven acá, vamos a colocarlo acá. Si nos acercamos, el tubo está justo aquí y el otro está acá. Esa es la diferencia que debemos aprender y tratar de entender un poco mejor. Entonces volvemos acá y tratemos de explicar, digamos, un poco qué es lo que pasa en este problema y cómo entenderlo. Entonces, para entender este problema, la idea esencialmente es la siguiente. Es uno se imagina primero entonces motivación. Lo que vamos a tratar de entender es, tenemos acá un flujo, cual supongamos que cambiamos incluso, si quieren incluso de altura, así para que sea aún más interesante nuestra discusión. Entonces tenemos un tubo que tiene esta forma que está acá. Entonces por acá, si quieren, tenemos un flujo, que lo tenemos acá está acá. Y lo que estamos haciendo es que además vamos a estar a colocar que acá vamos a poner una presión P1, hay un área A1, el área que está acá, y vamos a asumir que esto está bajo el efecto de la gravedad, entonces el flujo tiene que moverse de aquí hasta acá. Y acá voy a suponer que hay una presión P2 y un área A2. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, si acá colocamos eso, deberíamos colocar que hay distintas alturas medidas por Z que está acá. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este cálculo? Es que lo primero que uno hace es que se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el trabajo? Si acá tomo un pequeño elemento de fluido, aquí, hay una presión P2, y uno se pregunta, ¿cuál es el trabajo que se realiza en 2, en uno en este caso? Entonces uno diría, bueno, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ujú, ¿ok? Y menos la fuerza por el desplazamiento en realidad. Y entonces diríamos que en este caso acá la fuerza sería, bueno, la presión por el área, que en este caso vale A1. Y en este caso el delta R lo podemos siempre pensar como la velocidad, llamémoslo V1 por dt.
Entonces, eso nos preocupa, entonces estamos pensando el trabajo realizado en un delta T. Pero al hacer este trabajo en delta T, también hacemos el trabajo en el mismo lugar en delta W, que nos da, en este caso, la misma expresión, nos da la presión, por supuesto, 2 porque no tiene que ser igual. Vamos a ver que las expresiones son distintas, y A2 por, en este caso, B2 por dt. Entonces, si calculamos la diferencia de trabajo entre estos lugares, digamos, 1 y 2, en este caso, bueno, recuerden, el trabajo es menos la fuerza, así que nos va a dar que la diferencia de trabajo va a ser P1 menos, en este caso, P1 por A1 por B1 por dt, menos P2 por A2 por B2 por dt. Esta es la diferencia de trabajo de empujar un flujo a un lado y el flujo que sale del otro lado. Entonces, diferencia de trabajo de empujar un flujo eh, a presión P1 y P2. Ahora, por otro lado, esta diferencia de trabajo, ujú, tiene que ser igual a, si variamos el trabajo, ya habíamos aprendido que la variación de trabajo genera variación de energía potencial, también podría generar variación de energía cinética. Así que colocamos que esto va a ser variación de energía potencial, variación de energía cinética. En este caso, la energía potencial que tenemos es la gravitacional. Entonces tenemos estas dos energías variando, digamos, en este caso esta acá. Entonces, la variación de energía potencial, en este caso uno diría que es el peso. Por lo tanto, el peso, ¿cuál sería el peso? Bueno, el peso, si movemos un fluido, supongamos que lo estamos moviendo a una altura dada, supongamos Z1, entonces sería el peso, la energía sería mgh. La masa, entonces sería mgh, que en este caso sería Z1, y el otro sería simplemente, perdón, Z2, variación, y el otro sería menos mgz1, en donde acá movemos el fluido 2 y acá movemos el fluido 1. Por lo tanto, esto implicaría que la variación de energía debería ser m2, pero la masa es la densidad por el volumen, nos da la masa, en este caso sería A2, y nos quería simplemente, en este caso, por el largo 2, pero eso es simplemente B2 por dt. Y esto nos queda por Z2 por G. Menos nos quedaría ρ por A1 por B1 por dt por Z1 por G. Sería la diferencia de energía que ocurre cuando movemos un lado del fluido y movemos la otra zona del fluido. Igualmente, para la energía potencial, perdón, energía cinética, tenemos que el sistema también va a haber una variación de energía. En este caso, energía cinética va a ser, por supuesto, la masa medios por la velocidad v2, la masa 2, menos la variación de la masa 1 por v1 partido por 2. ¿Ok? Y obviamente esto quiere decir que la variación de energía cinética es m2. Pero dice m2, ¿qué es lo que es? M2 es simplemente ρ por A2 por, en este caso, el desplazamiento en B2, y eso es simplemente B2 por delta T, y aquí al cuadrado, por supuesto, al cuadrado, delta T por B2 al cuadrado, partido por 2. Y acá nos queda menos ρ por A1 B1 por delta T por B1 al cuadrado partido por 2. Entonces ya tenemos lo que necesitamos para poder usar esta expresión que está acá, que es la variación de energía. Entonces aquí podemos tratar de usar esta expresión y buscar algún tipo de relación que nos permita encontrar, digamos, alguna aplicación de esta expresión compleja que está ahí. Entonces igualamos con cuidado y nos queda que el delta B vale, lo escribimos acá,
Entonces tenemos que usar esta relación que nos dice, bueno, insistir, que nos dice, en este caso, que variación del trabajo debe ser igual a variación de energía más la energía, variación de energía cinética. La variación del trabajo ya la calculamos, vale P1 por simplemente A1, aunque fíjense que aquí la diferencia, el 1 y el 2 están en distintos lados porque es menos la fuerza de desplazamiento, nos queda P1 A1, B1 delta T menos P2 A2 por D2 delta T. Al otro lado de la ecuación, que es lo que tenemos simplemente energía potencial, eso es ρ por A2 por B2 dt por Z2 por G, menos ρ por A1 B1 dt Z1. Z1 entonces es la altura promedio donde está, o sea, si alguien se pierde, estoy tratando de decir que acá sería Z1 y esta altura aquí acá sería Z2. A ver. Y además tenemos la variación de energía cinética, esa también la calculamos. Era simplemente lo que tenemos acá, nos queda que vale ρ por A2 por B2 dt más B2 al cuadrado partido por 2 menos ρ por B1 partido por 2 por dt. Ok, me faltó un A1 por B1 al cuadrado. Entonces, encontramos esta relación compleja, un poco estudiada, digamos, por Bernoulli. Y esta relación compleja, lo primero que podemos decir de ella es que simplemente fíjense, aquí tenemos un dt, 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 dt. Por otro lado, podemos usar la ecuación, usando entonces la ecuación de continuidad. Si usamos la ecuación de continuidad, es decir, que suponemos que A1, B1, el caudal es A2, B2, entonces si simplificamos la expresión anterior, entonces si quieren simplificamos por 1 partido por A1, B1, ¿qué nos queda? Nos queda entonces el primer término, nos queda simplemente simplificamos, nos va a quedar que al simplificar se va esa parte que está ahí, nos queda simplemente P1. Después, al simplificar acá, ¿qué nos queda? Eso a 1 es igual por continuidad, si lo colocamos ahí, perdón, a 1 aquí por B1 es igual a 2 por B2, así que nos queda menos P2. ¿Y esto es igual a qué? Entonces al otro lado, fíjense, cancelamos a 1 por B1 o a 2 por B2 porque son iguales, nos queda simplemente que cancelaríamos esta parte que está aquí y esta parte que está acá. Por lo tanto, nos quedaría que eso vale ρ por Z2 por G menos ρ, se cancela 1 B1, nos queda Z1 por G. Bien. Y más, ¿qué cosa? Tenemos otro término más, cancelando también la ecuación por continuidad. Nos quedaría que podemos cancelar entonces acá también A2 y aquí es A1 B1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ahí ρ por, en este caso, B2 al cuadrado medios menos ρ1 por B1 medios por B1. B1 cuadrado. Ujú. Cuadrado nos queda. Entonces, arreglamos el signo al cuadrado. Nos queda bien al cuadrado. Y ahora fíjense que podemos ordenar con cuidado esta expresión que tenemos ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente que P1 más ρ1 perdón, Z1 por G más, en este caso, más ρ por B1 al cuadrado medios es igual a P2 más ρ por Z2 por G más ρ por B1, P2, perdón, cuadrado medios. Por lo tanto, fíjense, encontramos esta relación, es decir, que encontramos que se conserva la siguiente cantidad. Y esto es lo que llamamos ecuación de Bernoulli. Nos dice que se conserva P más ρ por Z por G más ρ por la velocidad al cuadrado medios. Esto es constante.
Esta es la ecuación, digamos, que en este caso se está conservando en el sistema. Entonces, esto lo llamaremos ecuación de Bernoulli. Entonces, esta ecuación de Bernoulli nos va a permitir entender, digamos, distintos aspectos y conceptos que queremos entender del problema. Entonces, como vemos acá, si volvemos a mirarlo ahora un segundo. Entonces, esta ecuación que está acá es la ecuación para flujos, bueno, primero incompresibles, encontramos que efectivamente se cumple que esta relación satisface donde V es la velocidad, ρ densidad, presión, G y Z. Vemos que esto se conserva y por lo tanto podemos tratar de entender un poco distintos aspectos, digamos, que pueden darnos comprensión, digamos. En este caso, vemos este tubo de Venturi que vamos a estar explicando un poco después, cómo uno puede medir y a partir de esto tratar de entender, digamos, un poco lo que vimos antes, la imagen que teníamos ahí. Ahora, si uno mira y uno se pregunta también, interpretación, ¿qué es esto? Y aquí hay una también explicación que daré un poco después, es que efectivamente esto es la energía, puede ser asociada a la energía cinética, energía del flujo, en este caso tiene que ver que hay una presión sobre el sistema y la energía potencial, esto es constante. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a discutir un segundo en el sistema en cuestión que queremos, digamos, entender un poco mejor. Bien, entonces continuemos acá. Entonces abrimos la tablet. Ya. Entonces ya está, tenemos esta ecuación que es esta ecuación bonita de Bernoulli, que como vieron tiene algunas relaciones, pero déjenme aplicarlas primero y después explicar un poco cómo vemos esta ecuación descubierta por Bernoulli, que nos va a dar, digamos, un poco la conservación de energía, en el sentido de que si anotamos aquí, esto que está acá tiene que ver con la energía cinética, más o menos, es algo así, si fuera por la masa, esto con energía gravitacional. Y como vimos, este último término está asociado a que hay una especie de fuerza, que el flujo se mueve, no solo gravedad igual fuerza, sino también el sistema de alguna forma está generando trabajo. Esta energía es la que vemos ahí. Pero quizás lo mejor es que veamos algún ejemplo. Entonces, ejemplo o aplicación. Entonces, la primera aplicación que vamos a ver es muy simple. Es simplemente considerar un tambor. La idea va a ser muy simple, considerar un tambor muy grande, el cual si quieren le vamos a hacer un pequeño orificio acá abajo. Entonces, este tambor tiene tamaño aquí A. Le colocamos un flujo. Esto tiene, si quieren, una altura H inicialmente. Y acá tiene un área A. Y la pregunta que uno quisiera hacerse es, bueno, está haciendo un poco de flujo por acá. La pregunta que uno va a hacer es ¿cuánto tiempo? Entonces, la pregunta es ¿en cuánto tiempo el tambor simplemente se vacía? Y esto, por supuesto, nos va a hacer algunos comentarios interesantes acerca de este problema. Entonces, la idea esencial es que uno diría, bueno, lo que hay que hacer es simplemente considerar distintos puntos. Por ejemplo, si acá, bueno, por supuesto, consideramos que está la presión de acá afuera, la presión atmosférica. Uno, la idea es que en Bernoulli uno toma un punto acá, toma un punto acá, y tratamos de encontrar una relación entre estos dos puntos que acabo de colocar. Entonces, en el primer punto, que es lo que tenemos, es que se debe cumplir que la presión, la cual es la presión atmosférica, más en este caso, si está a una altura h, es ρ por h por g más la velocidad. Ahora, si el tanque es muy, muy grande, esto va a ir bajando muy lentamente. Entonces, hacemos esta hipótesis de que en este caso acá la velocidad va a ser despreciable, es decir, ρ por b0
medios va a ser despreciable. Entonces tenemos que notar bien, hipótesis, si el tambor es muy grande, entonces la velocidad de descenso del tambor es lenta. Es lenta la velocidad con que esto baja. Por otro lado, es esto sería la relación que contaríamos en el punto acá de acá arriba. Es decir, que acá es lo que estaríamos calculando ahí. Y ahora calculemos qué es lo que pasa en el otro punto. El otro punto también la presión es la presión del aire, así que tenemos un P0. Ujú. Pero esta vez estamos a esta altura acá abajo, así que esto es cero. Siempre nos queda ρ por 0 por g más la velocidad que vale ρ por v, que es desconocida. Entonces, este último término es cero porque esta altura cero. Y encontramos entonces, bueno, que tenemos este término acá, que cancela el de acá, y por lo tanto encontramos este interesante resultado que nos dice que la velocidad vale, multiplicamos por 2, entonces nos queda 2 partido por ρ, por h, por g, y todo esto aplicado raíz cuadrada. Por lo tanto, se nos cancelan los ρ, y nos queda que vale simplemente raíz de 2 gh. Luego, la velocidad de salida es simplemente la velocidad de energía potencial de sacar el fluido. Luego, la velocidad de salida, ahora la conocemos acá, es simplemente ρgh. Es la velocidad gravitacional. Alguna vez creo que les comenté ya hace un tiempo atrás que esta idea de la velocidad, digamos, que aparece el sistema es simplemente, ok, gravitacional. En este caso, este problema era caer objeto y alguna vez les mencioné Torricelli. Pero Torricelli en realidad va a hacer muchas cosas interesantes y en realidad si miramos con cuidado, ¿qué fue lo que encontró Torricelli? Entonces Torricelli estudió otro problema, digamos, o hubo otro problema, un problema relacionado antes de calcular el cálculo que queríamos hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Torricelli? Entonces ya vamos a volver sobre este tubo Venturi. Entonces, Torricelli, en realidad, su trabajo, le recuerdo que era este alumno de Galileo, quien va a introducir esta noción de conservación de energía. En realidad, digamos, como aquí habla, estudió con Galileo, veremos que su trabajo se publicó para estudiar en realidad la velocidad de un flujo que sale. Y el flujo que estudió Torricelli fue tomando un tubo, digamos, un barómetro, y en este entonces realizó el descubrimiento que la gravedad, digamos, hace que este flujo caiga un poco más fuerte, encontrando esta relación muy, muy importante que va a dar por origen a la conservación de energía. Ahora, ¿de dónde viene esta velocidad? Bueno, ahora sí la podemos finalmente explicar muy fácilmente. Es que si volvemos a la tablet podemos entender qué fue lo que realmente hizo Torricelli. Entonces, fíjense que si tomamos el mismo tambor, lo voy a volver a copiar, pero esta vez si habríamos hecho el supuesto de que el flujo o alguien está bajando a una velocidad v o alguien está empujando esto con una velocidad v. Habríamos hecho el mismo cálculo, pero imagínense que en este caso acá tenemos alguien que está empujando esto para que baje con velocidad v0. Si hacemos eso, entonces nuestro análisis habría sido el mismo, salvo que habríamos tenido un término más en la ecuación que habría sido esto de cero, que ahí lo desprecié. Pero si no lo desprecio, si supongo que es B0, tendríamos que vale P0 más, en este caso sería ρ, por, en este caso, Z, que vale H por G, que a esta altura vale H, y más ρ B0, en este caso, medios al cuadrado. Y esto sería igual a ρ más la altura acá es cero, más la velocidad incógnita que queremos calcular acá, medios al cuadrado. Y como ven, en este caso que está acá, vemos que efectivamente podemos cancelar algunos términos, podemos eliminar este con este,
y también este. Y por lo tanto encontrar que la velocidad, en este caso acá, si hacemos bien el cálculo, nos daría, simplemente cancelamos por ρ, nos queda que la velocidad vale, en este caso, vamos a cogerlo acá, la velocidad vale, sale 2, nos queda 2hg, raíz de 2gh partido por ρ0, que nos va el ρ, pero esta vez nos queda multiplicado por, en este caso, más este v0 que está acá, al cuadrado. Por lo tanto, encontraríamos esta expresión que está ahí. Y de acá, entonces, sí, esto por supuesto está al cuadrado. Entonces nos queda raíz cuadrada, esto que está acá. Y si ahora entonces, fíjense, sacamos como factor común 2, solo para seguir un poco la fórmula Torricelli, sacamos 2g, entonces nos queda 2g, raíz cuadrada de h, más, en este caso sería b0 partido por 2g. ¿Ok? Y ese b0 partido por 2g efectivamente nos da un h. ¿Ok? Y como ven, esta sí es la fórmula Torricelli. Entonces, en realidad, Torricelli, la fórmula que va a encontrar o que lo pasará a la fama es esta que está acá. Que la sacó un poco antes de Bernoulli, simplemente sin colocar esta presión, pero que va a ser simplemente por conservación de energía. Entonces, si la volvemos a mirar, solo para chequear, veamos que Torricelli está correcto. Encontramos efectivamente la expresión que habíamos encontrado, que nos dice que si alguien empuja el fluido de salida, efectivamente va como raíz 2gh más la velocidad con que se está empujando el fluido. Si efectivamente logramos recuperar este resultado interesante de Torricelli. Muy bien. Vuelvo a insistir, el interés de esto es porque fue la primera vez que tratamos de hacer conservación de energía. Y bueno, exitosamente encontramos esta fórmula que está ahí para poder explicar, digamos, alguna de nuestras discusiones. Bien, entonces, pero la pregunta no hemos resuelto. La pregunta vital es preguntarse cuánto tiempo demora si quieren, en vaciarse el tambor. Entonces, para responder eso, lo que deberíamos de hacer entonces para calcular el tiempo, para, para calcular el tiempo de vacío, debemos establecer algunas relaciones. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que debemos establecer? Bueno, primero que nada, que el volumen, si esta zona acá es A, el volumen de agua que sale por A, simplemente por el punto A, simplemente debería ser el área por la velocidad por dt, eso nos da el volumen, y multiplicado por ρ nos dice la cantidad de masa que está saliendo en el sistema. Ujú. Esa cantidad de masa o volumen, si que este es el volumen que sale, y este sería la densidad. Ujú. Por otro lado, si sale este volumen, entonces, si sale este volumen, entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta otra zona que está acá? La pregunta es, ¿cuánto volumen está disminuyendo? Entonces uno diría que el sistema o tambor se vacía, en este caso simplemente un menos delta z, igual a qué. Bueno, para hacer este mismo volumen, entonces uno simplemente diría que va a ser el volumen que usamos en total, es decir, que es A por B, en este caso B, que nos da la variación del volumen del sistema, por partido por el área. Eso nos daría esta longitud. ¿Por qué? Voy a insistir porque esto es el área. Lo dejamos acá, el área que está acá. Esto vale A y esto sería el delta Z que estamos calculando. Nos da esto que está acá.
Por lo tanto, nos dice, y esto es con signo menos, porque el delta z está disminuyendo, está bajando. Por lo tanto, encontramos esta bonita ecuación diferencial que nos dice que dz a dt es igual a partido por a por b. Pero b, ¿qué es? Es la altura en la cual se encuentra el sistema en ese instante dado. Por lo tanto, a medida que baja, SB tiene que ser esto. Y eso sabemos que vale simplemente, tiene que ver con la altura. Ya sabemos, usamos Torricelli, el resultado que usamos recién, vale menos A por raíz de 2ZG. En este caso, HZ, porque es la altura donde está. Donde estamos diciendo, donde Z es la altura de agua al tambor. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando encontrar ahí? Encontramos que la altura del tambor va en este caso, esta fórmula que acabamos de calcular. Y ahora tratemos de resolver esta ecuación diferencial que vemos ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, de varias formas nos queda simplemente, bueno, podemos dejar algunos números. Entonces, fíjense que esto lo puedo escribir como dz partido por raíz de z. Y al otro lado dejamos menos a partido A el área chica, A mayúscula es el área grande, por, en este caso, raíz de 2g. Y esto multiplicado por dt. Simplemente pasé el dt para el otro lado y encontré en la variación, como esto que me dice cómo cambia infinitesimalmente la altura con el tiempo infinitesimal. Nos da esta relación que nos dice cómo cambia una y otra. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para resolver esto, uno lo que hace típicamente o tiene que hacer es que como tenemos un infinitesimal de un lado a otro lado, Newton nos dirá, bueno, lo que hay que sumar es a ambos lados, pero como sumamos infinitesimales, esto nos dice que dz partido por z a la 1 medio es igual a menos a partido por a constante raíz de 2g dt. En este caso z, de dónde a dónde queremos integrarlo para que tenga sentido, o de dónde queremos calcular, este z parte en una altura h y queremos que se haga 0, y queremos que parte en t0 y llegue a un t donde t grande es el tiempo que demora en vaciarse el tambor. Eso entonces es lo que nos permite calcular este caso que está acá. ¿Y cómo hacemos esto entonces? Bueno, la primera pregunta es que nos hacemos es ¿qué cosa? ¿Cuál es la primitiva de z a la 1 medio? ¿Qué cosa derivada me da z a la 1 medio? ¿Qué cosa calculada su tasa de variación instantánea nos da z a 1 medio? La respuesta es que, bueno, eso sabemos calcular. Es simplemente z a la 1 medio normal, en este caso multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque al derivar, fíjense, pensemos z o la tasa de variación instantánea t a la n baja n por n a la menos 1. Por tanto, si lo varío con respecto a z, va a bajar un medio que con el 2 se cancela, así que me queda 1. Y después me queda z a la 1 medio menos 1, o sea, menos, o sea, z elevado a menos 1 medio, que es la expresión que tenemos acá, así que es correcto, eso nos queda eso. Y por lo tanto, esto además lo evaluamos entre h y 0. Y por otro lado, el otro lado, bueno, A es constante, A capital, o sea, A mayúscula es constante, 2G es constante, y ahora me queda entre 0 y t de A de t. La primitiva de t es lineal, así que eso me dice que esto vale simplemente A partido por A, raíz de 2G, de simplemente t evaluado entre 0 y t. Muy bien. Al otro lado, evaluamos esto, obviamente, en el límite superior es 0. Ahí hay un menos acá, no olvidar. En el límite inferior nos queda menos, así que me queda menos 2 raíz de h. Y al lado de acá nos queda simplemente, si evaluamos esto, nos queda menos a partido por a, raíz de 2g en t es t y en 0 es 0, así que me queda t. Y por lo tanto, esta expresión, bueno, cancelamos los menos
y encontramos que el tiempo que se mueve el sistema simplemente es 2a raíz de que, una raíz un poco más compleja, partido por la chica, raíz de simplemente h partido por 2g. Así que esto es el tiempo de vacío. ¿Qué podemos aprender de este tiempo de vacío? Podemos aprender algunas cosas simples. Nos dice que, por supuesto, mientras más grande es el área, más grande es el tiempo. Mientras más chico es la salida, más tiempo toma en desaparecer, lo que es bastante razonable. O sea, entonces nos dice esencialmente cosas más o menos obvias. Nos dice que observación. Mientras más grande o más grande A y más chico A minúscula, entonces el tiempo es mayor. Y obviamente eso es trivial. O sea, si el agujero es más chico, se más tiempo en el agua. Si el agujero es más grande, bueno, tiene que dejar un volumen mayor en realidad de agua. Esa es la explicación. Es proporcional por supuesto a raíz de h. Mientras más alto, más tiempo. Y mientras más grande la gravedad, más pequeño es por supuesto el tiempo. Así que todo eso es más o menos razonable y bien. Así que muy bien de esta parte que tenemos acá. Ahora quisiera hacer un comentario más quiero volver a nuestro pantalla que teníamos acá. Muy bien, vamos acá. Teníamos dos cosas que quisiera destacar que teníamos acá. Una era, bueno, como vemos, esta ley nos permite descubrir este principio de Bernoulli, nos permite entender cosas que tienen con la conservación de energía y entonces, como ven aquí, uno trata de entender dónde viene y cómo sale esta cosa que está acá. Entonces, un punto de esta energía, por asistir, es que em, aquí tiene que ver con la cabeza, o sea, tiene que ver con el cabezal del fluido, como ven acá. Bueno, voy a explicar un poco cómo funciona esto, pero veámoslo primero un punto de vista de, como acá ven, es la presión estática, presión dinámica. La verdad, esta parte es la parte hidrostática. Ya aprendimos que esencialmente la diferencia de presión por esto acá nos da la presión hidrostática y esta parte acá nos daría algo así como una presión dinámica. Así que si quieren, primero deberíamos hacer esta observación que está acá de algún tipo de interpretación interesante. Entonces, primera interpretación de la ley de Bernoulli. Entonces, interpretación de ley de Bernoulli. Lo primero, entonces, estamos diciendo que la presión más, en este caso, ρ por z por h, más ρ por velocidad al cuadrado medio es constante. La primera interpretación es que fíjense que esta parte de acá era conocida. Esto tiene que ver con la presión hidrostática. ¿Por qué? Ya habíamos calculado esta presión hidrostática. Esta presión tiene que ver, recuerden que nos decía que PA menos PB era igual a ρ, en este caso ρ, y aquí porque dice H, G, perdón, no sé por qué coloqué H y G. G. Nos decía que era ρ por la diferencia de altura por G. Así que esa parte es la presión hidrostática que ya hemos estudiado bien y la entendemos perfectamente bien. Y entonces esta nueva parte acá es lo que llamaríamos, tiene una interpretación como presión hidrodinámica. Se da que cuando el fluido se mueve, genera una nueva presión. Entonces este término de acá, la interpretación que tendríamos de él es que esta parte de acá genera, entonces este término de acá genera lo que llamaríamos una presión dinámica. Entonces una presión dinámica o hidrostática es dinámica. Es una presión porque el fluido se mueve. Eso es lo que estamos tratando de decir, digamos, en el sistema. Así que esa parte está bien. Tenemos una presión hidrostática y ahora tenemos una presión dinámica. Esa es la forma de entenderlo.
Por otro lado, también tenemos otra interpretación, que una segunda interpretación es que también podemos decir que esta ley tiene algo así como ρ por G por Z, eso es la altura, ρ, si lo multiplicamos por el volumen nos da la masa, la energía, y por lo tanto esta también se interpreta como esta ley, esta ecuación de Bernoulli, es la conservación de energía en el sistema, conservación de energía del fluido. Ahora, como ven, y también interpretan acá, vemos, insistimos que en este caso acá la interpretación es que esta parte acá debería ser energía cinética. Bueno, aquí está sin el ρ, todo el ρ. Esta parte está energía del flujo. Esto también tiene que ver que, de alguna forma, la presión dividida, en este caso no es por el área, pero tiene que ver con que el fluido se mueve, aparecería una energía nueva que está asociada a la energía de que el fluido tiene o se mueve, como ven acá. Entonces, esta energía del flujo, que acá vemos, bueno, un concepto bastante más general, digamos, que trata de describir. Quería ver si es que había algo más acerca de ella. Muy bien, y mi último comentario es con respecto a esta máquina o efecto de Venturi, que ahora sí lo podemos explicar, efecto Venturi. Lo voy a escribir acá, pero lo vamos a explicar al tiro. Efecto de Venturi. ¿Cuál es la idea? Esencialmente tenemos este anillo que está acá, como vemos ahí, tenemos un flujo y como ven aquí en este caso acá, colocan dos tubos que está acá. Y la gracia que tiene es que por presión hidrostática, la altura que era el fluido acá, como acá está la presión atmosférica, la diferencia entre esta presión y la presión que tiene el flujo tiene que ver simplemente con la diferencia de presión, tiene que ver con el peso que está acá. Ahora, el fluido en esta zona de acá, ¿qué va a pasar? Que en este caso, bueno, si disminuimos la altura, en este caso no olvidar, digamos, que tenemos esta cosa acá, si yo disminuyo, si esto es constante, supongamos, si la velocidad crece, por ejemplo, entonces la presión tiene que disminuir. Entonces, en este caso, si está todo a la misma altura, que es la cosa que está acá, entonces acá, ¿qué es lo que está pasando? Es que el fluido acá tiene que pasar más rápido, pero si el fluido pasa más rápido, la presión tiene que disminuir. Entonces, anotamos esta figura y lo vemos por última vez, esta vez experimentalmente, y vemos que esta relación es correcta. O sea, lo que nos dice es que, muy bien, dejemos que aparezca la tablet, ¿no? No nos dejó aparecer la tablet, no lo puse bien. Ok, ahí, ahora sí, debe aparecer entonces la tablet. Ahí está. Entonces, este efecto Venturi es que tenemos este fluido que está acá, y acá se concentra aquí así, y después, digamos, vuelve a abrirse si quieren darme. Entonces, acá la gracia es que colocamos estos tubitos que podemos colocar el fluido. Entonces, el fluido, la gracia que tiene es que, ok, acá está el fluido. Entonces, la idea esencial es que cuando esto fluye a esta misma altura, ok, llamémosla Z, a esta misma altura, la presión que tenemos acá, P, llamemos 1, P2, primero, simplemente por observación de caudal, B2 tiene que ser, B2 es mayor que B1. Pero si la velocidad es mayor que B1, vemos entonces nuestra conservación, que vemos acá. Entonces, si B2 es mayor, entonces B2 mayor, para que esto sea constante, entonces tiene que pasar algo sobre la presión. ¿Ok? Entonces, si la velocidad aumenta, si esto es constante, la única forma que esto sea constante es que esto tiene que disminuir, de tal forma que esto aumenta. Eso explica la caída de presión que tenemos acá. Entonces vamos a concluir simplemente Bernoulli. Entonces aquí colocamos Bernoulli. Nos dice que si esto es constante, entonces nos queda que la presión en 1 es simplemente mayor que la presión 2 para que esto se conserve. Y esto hace que el flujo baje. Veamos ahora, ahora sí lo vemos
con cuidado en esta cosa que vimos al principio, que quizás no era claro, pero bueno, ahora volvemos a él y lo podemos ver y darnos cuenta que es clara la conclusión, es decir, que acá está. Entonces vemos, vamos a ver de nuevo este sistema, donde vemos simplemente cómo comprobar esta ley. Entonces aquí vemos, esta está conectada a la zona grande y esta a la zona menos grande. Por lo tanto, cuando empuja el fluido, ahí vemos la zona más grande, menos grande, viene el fluido, la velocidad del fluido en esta zona es mayor. Por tanto, ahí lo conecta. Entonces, la presión que hay acá es mayor que la presión que está acá y por lo tanto esto empuja y hace que suba. Ahora, si lo colocamos al revés de nuevo, o sea, uno diría, tiene que ver con sentido el flujo, ¿no? Pero al colocarlo acá, el fluido acá suele concentrar, la velocidad es mayor por conservación de caudal, luego la presión, en este caso disminuye comparado a la presión que está acá y por lo tanto muestra que esto está correcto. Muy bien. Perfecto, muy bien. Espero que haya estado la clase hoy día clara y seguiremos entonces discutiendo. Nos vemos, cuídense.